El testimonio sobre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. Seminario en línea de Shincheonji. Pastores, seminaristas y santos participando hoy. Mucho gusto. Soy el anfitrión Park Keun-tae de Shincheonji Iglesia de Jesús. Gracias a todos los que participan en el seminario en línea de Shincheonji que se está transmitiendo en todo el mundo. El seminario que se está llevando a cabo ahora transmite las palabras que todos los creyentes alrededor del mundo necesitan saber para guardar el nuevo pacto dado por Jesús. Espero que todos ustedes en todo el mundo tengan un tiempo valioso para obtener gran gracia y entendimiento a través del seminario en línea de Shincheonji. Me gustaría comenzar dando gracias y gloria a Dios Padre, quien nos ha dado la palabra de vida a través de una oración todos juntos, uniendo nuestro corazón. Gracias, Padre Dios. Le agradecemos sinceramente por abrir el camino al cielo al volvernos uno en la verdad y darnos cuenta del verdadero significado de usted y Jesús a través del testimonio de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy en este tiempo, muchos creyentes alrededor del mundo se han acercado a la palabra, así que por favor, llénenos en un tiempo lleno de esperanza y gracia con su palabra, que es precioso como el agua de vida. Por favor, derrame el Espíritu Santo infinitamente en los labios del instructor que entregue la palabra hoy y que sea un tiempo para que todo el que escuche entienda claramente el reino de los cielos. Desde el principio hasta el fin, acompáñenos, que sea un tiempo en el que nos llena abundantemente con su gracia y amor en todo el pueblo y la familia alrededor del mundo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es vida. Amén. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra importante de la vida. El tema de la lección de hoy es la lección 16 del nivel intermedio, la morada preparada por Jesús, el Espíritu Santo de la verdad y el Consolador. Conoce las dos promesas claves que hizo Jesús cuando partió hace 2000 años. El seminario de hoy se estará testificando de estas dos promesas que debemos conocer, lo cual oramos para que todos ustedes sean bendecidos al guardar claramente las promesas de la palabra en su corazón y ponerla en acción. Tendremos al instructor Kim Jin-hoon de la tribu de Andrés, quien dará la palabra hoy. Aquellos quienes tienen la esperanza, la vida eterna y el reino de los cielos, a todos los pastores, los estudiantes de seminario y los miembros de la congregación, es un gusto de conocerlos. Yo soy de la iglesia de Shincheonji, de la tribu de Andrés. Mi nombre es Kim Jin-hoon y soy el instructor. El testimonio de la revelación de capítulo a capítulo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí participando. Hoy, el título de la palabra que vamos a estar aprendiendo es Lección 16. La morada que Jesús ha preparado y el Espíritu del Consolador, el Espíritu Santo. Y los capítulos de referencia van a ser Juan capítulo 14 y 16. Entonces, la morada que Jesús ha preparado y el Espíritu Santo, el Espíritu del Consolador. Este tema, me imagino que ustedes como pastores se deben conocer muy bien y hay aquellos que quizás no lo conozcan tanto, pero les pido por favor que presten atención con respecto a este contenido que vamos a compartir para que juntos podamos descubrir la respuesta a este contenido. Vamos a ir juntos en
Juan capítulo 14, esta ubicación en donde Jesús había prometido que Él iba a preparar de esta morada, vamos a ver dos cosas principales. Desde el día de hoy, 2000 años atrás, Jesús, que vino a la primera venida, en Juan capítulo 14, Él había prometido que iba a preparar una morada. Y después de haber preparado ese lugar, dijo que iba a regresar a ese lugar. Esto era lo que Él había prometido a los discípulos. Y Jesús, Él marchándose, el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Espíritu del Consolador, Él prometió que lo iba a enviar también. Como Jesús se marchó, Jesús había dicho que en vez de Él iba a enviar al Espíritu del Consolador. 2000 años después, la segunda venida es una promesa que se va a cumplir en esta era. Esta palabra de la profecía, la razón por la cual se dio, en Juan capítulo 14, verso 29 también, dice que para que cuando lo que se prometió se cumpla, una vez que ellos vean este cumplimiento puedan creer. Entonces, desde el día de hoy, con respecto a esta morada que Jesús haya preparado, vamos a estar averiguando este contenido. Primero, vamos a estar viendo en Juan capítulo 14, del verso 2 al 3, lo vamos a estar leyendo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, marchándose, la primera promesa que Él dio es que la morada en donde los miembros de la congregación iban a estar, Él iba a preparar. Entonces, esta morada, ¿para quién se está preparando? Es, en Juan capítulo 14, verso 23, aquellos quienes guardan el mandamiento de Jesús. En otras palabras, el nuevo pacto. A Él es a la morada que le prepara a los miembros de la congregación que guardan su pacto. Entonces, esta morada que Jesús había preparado, ¿dónde habrá sido? En Mateo capítulo 6, verso 10, dice: como se cumple la voluntad en el cielo, también así se cumple en esta tierra. Entonces, esta morada que se preparó en el cielo, primero, vamos a estar averiguando acerca de este contenido. En Apocalipsis capítulo 21, vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 3. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. La morada que Él había preparado en Apocalipsis capítulo 21 es la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Jesús, Él subiendo al cielo, esta morada que Él había preparado, la refirió como la nueva Jerusalén. Es algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo está refiriendo a una nueva Jerusalén? Esto es porque no es la Jerusalén del tiempo de Moisés, pero es una nueva. No es del Antiguo Testamento, pero es algo nuevo, ¿no? En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 21, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, en estos muros, dice que están compuestos por 12 muros, que son los nombres de los apóstoles. Entonces Jesús a estos 12 discípulos los tomó como muros y estableció esta nueva Jerusalén. Los 12 discípulos no están en carne, pero en espíritu. Por esta nueva Jerusalén es lo que Jesús construyó, la organización del espíritu. Entonces, en el mundo espiritual. Entonces Jesús dice que cuando prepare esta morada, Él va a estar regresando. Y esto es lo que prometió. Entonces, ¿a dónde es que Él va a estar regresando? En Mateo capítulo 6, verso 10, dice: como lo que se cumplió en el cielo, también así en la tierra, ¿no? Entonces, ese lugar que se cumplió como los cielos
es la realidad de esa morada, ¿no? Para poder conocer esto, en Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 3, nosotros vimos que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende de Dios, del cielo, dispuesta como una mujer, ¿no? Y que el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres. Esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el lugar que viene y desciende, esto en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice que es el nuevo cielo, nueva tierra. Y este nuevo cielo, nueva tierra, en Apocalipsis capítulo 7, son las 12 tribus de Shincheonji. Esto en Apocalipsis capítulo 6, después de que el primer cielo y la primera tierra siendo juzgados y termina. En Apocalipsis capítulo 7, aquellos quienes nacen de la semilla de Dios son cosechados, son sellados y se recrea Shincheonji, las 12 tribus. En la segunda venida, estableciendo las 12 tribus en esta tierra, Dios y el cielo van a estar descendiendo. Este nuevo cielo, nueva tierra, Shincheonji, las 12 tribus, es el lugar, la morada que Jesús había preparado. Por esa razón, es como si fuera una imagen, como se sella con un sello, tal cual el cielo se crea en esta tierra y así se une, ¿no? El mundo, el reino de los cielos en el mundo espiritual, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, viene a las 12 tribus y se une. Por eso, el ser parte de las 12 tribus es el poder entrar al cielo, ¿no? Como lo que se cumple en el cielo, se crea en esta tierra, la nación de Dios, las 12 tribus. Sí o sí lo tenemos que encontrar y tenemos que ser parte de esto y ser aquellos quienes puedan alcanzar la esperanza del reino de los cielos. Y las 12 tribus, en Apocalipsis capítulo 7, los sellados, los 144.000 son, y en Apocalipsis capítulo 14, dice que en su frente está el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y son las primicias cosechadas. Entonces, el lugar que ellos están reunidos, ¿dónde será? Esa ubicación, en otras palabras, en Apocalipsis capítulo 14, es el monte de Sión. En Apocalipsis capítulo 14, como pudimos ver, del 1 al 3, dice que Jesús está en el monte de Sión y con él 144.000. Y que ellos, frente al trono, están cantando un nuevo cántico. Dice que el trono de Dios, entonces, está en el monte de Sión. Esto es lo que podemos nosotros descubrir. El trono de Dios, el mundo espiritual, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende a este monte de Sión. Y esto es lo que nosotros pudimos descubrir, ¿no? Dios, Él morando en esta tierra, Él está junto con aquellos que están sellados con el sello de Dios y está morando junto con ellos. Dios, en Apocalipsis, lo que Él quiere cumplir y el lugar en donde Él va a estar regresando, en Apocalipsis capítulo 7 y 14, son las 12 tribus selladas. Por esa razón, esta ubicación, en Apocalipsis capítulo 14, es la ubicación que se había preparado, en donde Él va a venir a morar. Y también en Mateo capítulo 25, Jesús, cuando Él regrese, dice que la nación que Él ha preparado desde la fundación del mundo, la van a estar heredando ciertas personas. Entonces estas personas que la van a estar heredando, vamos a estar viéndolo en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones, se apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, como lo que usted acaba de leer, hay aquellos quienes van a estar heredando este reino, los que reciben esta bendición.
son los que están en la derecha del Señor. Son los creyentes como ovejas. Entonces esta nación que ellos van a estar heredando es esta morada que Jesús había ido a preparar en Juan capítulo 14. Y Jesús fue a prepararlo para estas personas, ¿no? Entonces, esta ubicación que Él preparó, este reino de los cielos, para poder recibir estos requisitos, para poder heredar este lugar, ¿cuáles serán? Primero, tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a agua y espíritu tenemos que renacer. Y nacido de la semilla de Dios, tenemos que ser cosechados y sellados y tenemos que ser parte de las 12 tribus del Señor. Y la nación de Dios, las 12 tribus, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y nuestras vestiduras, la vestidura de la ropa del corazón, tenemos que lavarla en la agua tan clara como el cristal. Y esas personas son las únicas que van a poder entrar al reino de los cielos. Y en Apocalipsis capítulo 22, del verso 18 al 19, este nuevo pacto, Apocalipsis, si añadimos y quitamos, no podemos entrar al reino de los cielos, ¿no? Si nosotros amamos a Dios y tenemos la esperanza en el reino de los cielos, no podemos decir por la boca nomás que lo amamos, pero no tenemos que añadir ni quitar del nuevo pacto. Y este nuevo pacto y esta realidad tenemos que creer y guardarlo y actuar de acuerdo a ella, ¿no es así? A todos los pastores de alrededor del mundo y los miembros de la congregación y también los estudiantes de seminario, tenemos que recibir los requisitos para poder entrar al reino de los cielos, para así también estar en esta morada que Jesús había preparado, ser estos creyentes como ovejas que heredan el reino de los cielos. Esto se lo pido en el nombre del Señor. Así que ahora el siguiente punto de Apocalipsis capítulo 14 es que después de que Jesús se marcha, dice que va a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de Consolador, el Espíritu de la verdad. Entonces, desde ahora, este Espíritu de la verdad, el Espíritu del Consolador, vamos a estar averiguando este contenido que Jesús prometió. Primero, vamos a estar viendo el contenido de qué significa Consolador. Lo que dice Consolador en el chino antiguo es aquel que protege con gracia y enseña con gracia. Entonces, es aquel maestro que con gracia enseña y protege. Para poder entender esto con mayor certeza, vamos a estar viendo en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. En Juan, 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice que Jesús es el abogado, o en otras palabras, el consolador, el que habla en vez de uno, ¿no? Y cuando nosotros vemos ese abogado, en otras palabras, en otro sinónimo, vendría a ser el consolador. Entonces Jesús viene a ser el abogado, el consolador de Dios, ¿no? Entonces, Jesús, Él estaba hablando el nombre, la palabra de quién. En Juan capítulo 14, verso 24, Jesús dice: la palabra que ustedes están escuchando no son las mías, pero es de aquel que me envió, el Padre Dios, ¿no? Entonces, 2000 años atrás, Jesús, este deber del Consolador, vino a traer la palabra del mensaje de Dios, ¿no? En Lucas capítulo 1, verso 17, en la primera venida, el apóstol Juan, él había venido con el corazón, el poder y el espíritu de Elías, ¿no? Entonces el espíritu de Elías estaba junto con Juan el Bautista y con este deber él había trabajado. Juan el Bautista, él había venido en el espíritu y el poder de Elías. Entonces Jesús, en el nombre de quién había venido, exactamente fue en el nombre de Dios que él había llegado, ¿no? Para poder descubrir esto, vamos a ver en Juan capítulo 5, verso 43, que dice que Jesús había llegado en el nombre de Dios. Entonces, el que haya llegado en el nombre de Dios significa que Jesús había sido enviado por Dios. Su deber
era transmitir el mensaje de Dios, ¿no es así? En la primera venida, Jesús, Él era el mensajero de Dios que vino a compartir la palabra, el mensaje de Dios. Entonces, como dice en Juan capítulo 13, verso 20, en la primera venida, el recibirlo a Jesús era el recibirlo a Dios. El no recibirlo a Jesús era el no recibirlo a Dios, ¿no? Es la misma lógica. En Juan capítulo 15, verso 23, el que desprecia a Jesús es el despreciarlo a Dios. En ese entonces, no habiéndolo recibido a Dios y a Jesús y haberlo perseguido, era como haberlo perseguido a Dios. De esta manera también, la palabra del mensajero, el consolador, es la palabra de Dios. Por eso, tenemos que escuchar la palabra de aquel consolador y obedecer para poder participar de lo que es la salvación. Hasta ahora habíamos visto el consolador de la primera venida con respecto a Jesús, ¿no? Entonces, en la segunda venida, este consolador que Jesús había prometido que Él iba a enviar. Vamos a estar averiguando esto hoy dentro del contenido que estamos aprendiendo. Este contenido, como es sumamente importante, tenemos que escucharlo con suma atención. Entonces, primero, con respecto al otro consolador, Juan capítulo 14, del verso 16 al 17, vamos a estar leyendo juntos. Juan capítulo 14, verso del 16 al 17, dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Juan capítulo 14, verso 16, Jesús dice que envía otro consolador a nosotros, ¿no? Pero, ¿por qué mencionó otro consolador y no mencionó nomás consolador? Esa razón es porque Jesús, el consolador de la primera venida, como Él se marcha, Él va a enviar a otro consolador. Esto es la promesa que Él nos deja a nosotros. Y también lo menciona como el Espíritu de la verdad. Este es la palabra de Dios, como es la verdad. Es aquella persona que viene con la palabra de la verdad. Es este Espíritu, ¿no? Entonces, este Espíritu que no se puede ver, volando en el aire, no es que nomás volando en el aire le empieza a enseñar la palabra de la verdad, ¿no? En Juan capítulo 14, verso 17 también, el Espíritu de la verdad dice que mora en vosotros, mora dentro de la gente, ¿no? Entonces, esta lógica de que se transmite un mensaje, no es que el Espíritu lo comparte directamente, pero el Espíritu entra sobre la carne y así se transmite el mensaje del Espíritu, ¿no? Esta es la palabra de la promesa. Por eso, este Espíritu consolador, este Espíritu, está el consolador de la carne y el consolador del Espíritu. Entonces, podemos entender que hay un consolador que transmite el mensaje del Espíritu, ¿no? Este es el Espíritu del consolador, vendría a ser el Espíritu de la verdad. Y aquel consolador de la carne que transmite este Espíritu de la verdad es aquella persona, aquella carne que recibe la palabra del Espíritu y lo menciona como un mensajero del Espíritu. Es el mensajero de Jesús. Esto es como una botella con agua se vuelve una botella de agua y una botella de vino se vuelve una botella de vino, ¿no? Entonces el Espíritu del Consolador, aquella persona que tiene el Espíritu del Consolador se vuelve el mensajero de Jesús, ¿no? Entonces en la primera venida el Espíritu de Dios estaba dentro del pastor prometido en la primera venida de Jesús y él testificó de esta verdad. Entonces en la segunda venida hoy el Espíritu de la verdad
está en el pastor el pastor prometido del Nuevo Testamento y comparte acerca de Apocalipsis y a su cumplimiento. A todos los pastores alrededor del mundo, a los estudiantes de teología y los miembros de la congregación. Al escuchar esta palabra, ¿cuándo es que esto se cumple? Y esta palabra, conmigo, ¿qué clase de relación tiene? Esto es lo que nosotros tenemos que poder considerar por lo menos una vez, ¿no? Dios, que está junto con Jesús, lo mencionó como el Consolador. Hoy día, el Espíritu de la verdad, que está junto con este pastor, es en la carne el Consolador, es el pastor prometido del Nuevo Testamento. Entonces, este Consolador que tenemos que nosotros encontrar, este mensajero, ¿quién será? Hoy en este contenido que estamos aprendiendo, como es tan importante, esta era que estamos nosotros viviendo hoy, Dios, Jesús y el mensajero entre nosotros. Hoy, Él, en Juan capítulo 14, verso 26, de acuerdo a esta promesa, es aquella persona que viene en el nombre de Jesús, es este mensajero. Para poder descubrir esto, vamos a estar leyendo juntos Juan capítulo 14, verso 26. Dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Jesús, como viene el nombre del Padre, en Juan capítulo 14, verso 26, este otro Consolador viene en el nombre de Jesús y va a enseñar todas las cosas que Jesús ha enseñado y les va a recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Este otro Consolador que viene en el nombre de Jesús quiere decir que fue enviado por Jesús, ¿no? Entonces, este otro Consolador, el trabajo que hace ese Consolador, ¿cuál será el testimonio de él? Para poder descubrir esto, primero vamos a ver en Juan capítulo 16, del verso 13 al 15, si vemos ahí, dice que lo va a llevar a toda la verdad. Este Espíritu del Consolador, a toda la verdad, y no va a hablar por su propia cuenta, pero lo que oyó. Y con lo que trajo de Jesús, nos va a enseñar de las cosas venideras del futuro. En otras palabras, este otro Consolador que viene, y dice que viene en el nombre de Jesús, por eso no es Jesús, porque viene en nombre de Jesús, pero viene como mensajero de Jesús, ¿no? Entonces, cuando venga ese otro Consolador, dice que va a venir en el tiempo del fin, en el tiempo del cumplimiento de la profecía de la Biblia. En ese entonces, tenemos mucha curiosidad de qué va a ocurrir, ¿no? Para poder conocer este contenido, en Juan capítulo 16, verso 25, dice que cuando venga ese otro Consolador, dice que ya no les hablaré más en alegorías, en parábolas, en profecía, pero va a hablar claramente acerca del cumplimiento de las cosas que tienen que ver con el Padre. En el tiempo del cumplimiento de la profecía, este otro Consolador, de lo que Dios prometió, y lo que Dios prometió y Jesús prometió, va a estar hablando de su cumplimiento también. Y escuchando esta palabra de la profecía, los creyentes que escuchan esta profecía y este cumplimiento, aparecen aquellos quienes reconocen esto y salen y guardan este nuevo pacto. Espero que nosotros podamos hacer esta realidad. Entonces, este otro Consolador, con respecto a este nuevo Juan que viene a traer el mensaje de Jesús, vamos a descubrir acerca de él. Este nuevo Juan, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, viene a cumplir la función de Juan dentro de la profecía. Es por eso que en el Nuevo Testamento es el nombre figurativo que se utiliza para hacerse referencia de esta persona. Para poder descubrir a esta persona, vamos a estar viendo en Apocalipsis capítulo 1 del verso 1 al 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Amén. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice que Dios, las cosas que van a ocurrir,
para manifestar a sus siervos, ha enviado a su ángel, a su siervo Juan, por medio del ángel. Esto es el proceso de cómo la revelación es dada. Con respecto a esto, para poder descubrirlo un poquito más claramente, en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, dice que la mano derecha de Dios había un libro sellado con 7 sellos. Este era el misterio de Dios, que es Apocalipsis, es la palabra de Apocalipsis. Hoy día, siendo la era de la mano derecha de Dios, este libro sellado, Jesús lo toma, y en Apocalipsis capítulo 6 y 8, estos 7 sellos se rompen uno por uno, y el contenido de Apocalipsis se fue cumpliendo. Y este libro que se abrió por medio de un ángel en Apocalipsis 10, al nuevo Juan, se lo da a comer. Y este nuevo Juan que comió esta palabra, de acuerdo a esta palabra, los eventos de Apocalipsis, desde el comienzo hasta el final, todo lo vio y lo compartió. Por eso este nuevo Juan, cuando Jesús lo cumple, él a su lado vio y oyó todas estas clases de eventos. Es solo una persona. Y esta palabra revelada que él testifica, los siervos que recibieron este testimonio componen a las 12 tribus de Apocalipsis capítulo 7. Y en los 144.000 la gran multitud vestida en blanco. Entonces, este nuevo Juan, que comparte el mensaje de Jesús, en Apocalipsis capítulo 1 y 2, dice que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio y oyó, todo eso testifica. Por esa razón, estas realidades de Apocalipsis, al ver y oír y testificar de esto, este nuevo Juan, solamente él, en la segunda venida, es el mensajero de la promesa de Jesús en esta segunda venida. Y en Apocalipsis capítulo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, a los 7 iglesias, a los 7 mensajeros, le dice que se arrepienta, siendo el mensajero de Jesús, enviando estas cartas de arrepentimiento. Hoy día que Apocalipsis se cumple, Nicolaíta, Satanás, habiendo peleado y vencido, este nuevo Juan dice que estas bendiciones que Jesús había prometido se los van a dar: el maná escondido, la piedrecita blanca y la vara de hierro para gobernar a todas las naciones, y la estrella de la mañana. Todo esto lo ha recibido. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, este pastor es el pastor prometido, es el vencedor, y el lugar en donde él se encuentran Dios y Jesús y el reino de los cielos y la salvación, ¿no es así? Y también en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice que al que vence, al nuevo Juan, el nombre de Dios y el nombre de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y el nuevo nombre de Jesús va a estar escrito sobre él. Esto es lo que está prometido. Entonces, juntando todo esto, tanto el reino de los cielos, Dios y Jesús van a estar descendiendo a el nuevo Juan, al vencedor. Y también en Apocalipsis capítulo 4, aquel que subió en el mundo espiritual, este nuevo Juan, y este nuevo Juan, en Apocalipsis capítulo 12, con la sangre de Jesús, del Cordero, la palabra de Jesús y la palabra de testimonio, él pelea y vence. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 también podemos ver que Jesús, los eventos de Apocalipsis, cuando él los cumple todos, el que vio y oyó todo esto dice que es el nuevo Juan. Este nuevo Juan, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, es aquel que es enviado a las iglesias, el mensajero de Jesús. Por esa razón, este nuevo Juan, como el mensajero de Jesús, no habla arbitrariamente, pero todo lo que él vio y oyó, esto lo habla. Por eso es el mensajero de Jesús. Y el escuchar este mensaje es como el escuchar el mensaje de Dios y de Jesús. Es la palabra revelada, es aprender la palabra revelada de Dios y de Jesús.
Por eso, el pastor prometido de Shincheonji, que viene a mencionar el mensaje de Jesús junto con los 12 líderes de la tribu, a todos los pastores de alrededor del mundo, le estuvo compartiendo las profecías de Apocalipsis y su cumplimiento y su realidad, siendo la séptima trompeta anunciando a estas realidades. Los pastores de alrededor del mundo, escuchando esto, ellos están despertando, y de muchas denominaciones y doctrinas y de seminarios se están uniendo a Shincheonji, firmando el memorándum de entendimiento, y también se están acercando a muchos de los instructores de Shincheonji para aprender de esto. Esto es el espíritu del Consolador, el espíritu de la verdad que Jesús había prometido. Esta es la evidencia clara de que este espíritu de la verdad, el espíritu del Consolador, está con Shincheonji. Si uno se quiere encontrar con Dios y con Jesús en el día de hoy, tiene que estar en el lugar en donde Dios y Jesús están. El espíritu de la verdad, el Consolador, se encuentra. Y así, encontrándose con ellos, escuchando el testimonio de todas las cosas de Apocalipsis, espero que ustedes también puedan descubrir a la verdad y acercarse a ese lugar. Esto es lo que pido en el nombre de Jesús. Hoy, entonces, vamos a estar organizando la palabra que hemos escuchado hasta acá. Jesús, para el pueblo que guardó el nuevo pacto, dice que Él está preparando una morada para venir a ellos. Esta morada, Jesús los toma a los 12 discípulos como columnas, y en Apocalipsis capítulo 21, en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, el mundo espiritual, el reino de los cielos en el mundo espiritual. Ahora, Dios y Jesús y la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende en esta tierra sobre el lugar en donde el pueblo de Dios está. Es el nuevo cielo, nueva tierra. Este lugar, tal cual lo que se cumplió en el cielo, se cumple en esta tierra. Es la morada en donde nosotros vamos a estar viviendo. Es el reino de los cielos que nosotros tenemos que poder descubrir. Y en Apocalipsis capítulo 14, en Juan capítulo 14 y 16, este Consolador es aquel maestro que guía con gracia y protege. Es aquel mensajero que comparte el mensaje de Dios y de Jesús. En la primera venida, el mensajero de Dios era Jesús, y en la segunda venida, el mensajero de Dios y de Jesús es el pastor prometido que Jesús había escogido. Es el vencedor, es el nuevo Juan. Por último, la nación que se establece de Dios es el nuevo pueblo, la nueva nación, Shincheonji, las 12 tribus. Y estas 12 tribus son cosechando a aquellos quienes nacieron de Dios. Se los cosecha, se los sella, y Apocalipsis capítulo 7, 14 y 21 es la nueva nación recreada de Dios. A todos los pastores alrededor del mundo y los creyentes y los miembros de la congregación, encontrando al pastor prometido de Jesús, que viene a traer su mensaje, encontrándonos con Él, seamos aquellos quienes puedan recibir de todas las bendiciones que se promete a aquel que vence. Por último, Dios y Jesús, dentro de Dios y Jesús y la palabra somos uno. Para poder reflejar esta mentalidad vamos a proclamarlo juntos. Nosotros, dentro de Dios y de Jesús, somos uno. We are one. Con esto vamos a terminar el testimonio y vamos a estar ofreciendo un pequeño momento de oración. Padre, le damos las gracias, Santísimo Padre Dios, en este tiempo del fin, de acuerdo a la palabra de la promesa, usted envió al pastor prometido sobre esta tierra y permitió que podamos escuchar la palabra de la profecía, viéndola de acuerdo a la Biblia, y por esto le damos las gracias. Nosotros, quienes estábamos tan lejos a causa del pecado, permitió que nosotros podamos ser restaurados por medio de la sangre de Jesús. Y en este tiempo del fin, de acuerdo al pastor por medio del pastor prometido, permitió que podamos percibir todas estas palabras. Y por eso le damos las gracias, sinceramente, para poder restaurar esta relación que está tan lejos. Usted nos dio esta oportunidad de poder escuchar el testimonio capítulo a capítulo, el testimonio de la palabra revelada. Damos gracias por esto y permitir que podamos salir a la salvación. Hoy especialmente vimos Juan capítulo 14 y 16,
y escuchamos el testimonio del Consolador y el otro Consolador que Jesús había prometido enviar a todos los pastores y a los estudiantes de seminario y a todo creyente que han escuchado estas palabras. Permita que puedan ellos reconocer la verdad, reconocer el testimonio y así unirnos con esta verdad. Hoy día, este seminario que va a continuar, permita que toda la gente del mundo pueda percibir y que todos nosotros nos podamos volver verdaderos hijos suyos. Todas estas palabras oramos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que nos ha sacado de la muerte a la vida. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado hasta el final. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal se mencionan claramente en la Biblia, pero parece que todos los pastores del mundo aún no han dado una respuesta definitiva sobre estos dos árboles. En Génesis capítulo 3, verso 22, dice que si uno come del árbol de la vida, tendrá vida eterna. Y en Génesis capítulo 2, verso 17, dice que si uno come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirá. Si la vida y la muerte se deben a estos dos árboles y dos frutas, entonces, ¿no será un tema importante entender esto? Como bien pueden ver en el video, en la próxima sesión veremos sobre el tema de la lección 17 del nivel intermedio, el árbol de la vida y la realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. El horario del seminario es el mismo que el de hoy, así que esperamos que usted y yo podamos entrar juntos al reino de los cielos al participar en ella. El testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, seminario en línea de Shincheonji, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas en todo el mundo a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji. Los seminarios anteriores sobre Apocalipsis y sobre el nivel básico ya se están mostrando mucho interés de parte de pastores y seminaristas de todo el mundo. Y están llegando buenas noticias sobre el deseo de ser uno con Dios al firmar un memorándum de entendimiento con Shincheonji, Iglesia de Jesús. Shincheonji, Iglesia de Jesús, está abierta a todos los que anhelan la palabra. Además del mensaje que ha escuchado hoy, si tienen más preguntas o consultas sobre Shincheonji, Iglesia de Jesús y su doctrina, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le estaremos guiando con detalle y amablemente. Por último, gracias a los pastores, seminaristas y santos que participaron en el seminario, muchas gracias. Concluiremos hoy orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias a todos por acompañarnos. A todos ustedes, familia de Dios.